Una princesa es secuestrada por el rey demonio y, en lugar de buscar la forma de salir, intenta conseguir la forma de dormir más cómoda en el castillo del rey demonio. Esta es la historia de la princesa Sia, que un día fue secuestrada por el rey demonio Crepúsculo. Pero antes, demos un poco de contexto. En tiempos donde humanos y demonios coexistían, los humanos llevaban una vida feliz bajo el gobierno de las naciones de Goder Este. Hasta que un día, el rey demonio Crepúsculo apareció para desestabilizar la nación, y así terminó secuestrando a la princesa Sia. Solo la entregaría si los humanos acceden a dar sus tierras a los demonios. Pero no todo estaba perdido, porque el héroe Downer se ofrece para ir al castillo de los demonios a rescatar a la princesa. A pesar de que sabe que las fuerzas demoníacas son fuertes, dice que no se compara con el sufrimiento por el que debe estar pasando la princesa. Pero bueno, no es sufrimiento exactamente, porque ahora nos vamos al castillo de los demonios, donde Sia está encerrada. No le hacen daño a pesar de ser una rehén. Tampoco tiene los deberes como princesa que tenía en su país. Sin embargo, hay algo que la molesta, y es que es incapaz de descansar bien allí, por lo que la está pasando constantemente fatigada, cosa que no sucedía en su casa, donde era capaz de dormirse en pocos segundos. Puede que sea por la almohada, que se ve bastante barata. Así que esa será su misión, conseguir una almohada lujosa, pero necesita tela y relleno. Afortunadamente, están estos ositos demoníacos bastante suaves, así que Sia va tras ellos para cortarlos. Ok, no. Además, como les gustó la cepillada, Sia les ofrece más a cambio de la llave. Y así comienza la historia de la princesa secuestrada, quien vaga por el castillo como si fuera su casa. Un guardia espinoso se da cuenta de que la princesa se escapó. Sin que éste se diera cuenta, Sia toma una de sus púas. No podían encontrarla por ninguna parte, pues ella estaba disfrazada. Además, usa eso como ventaja para despistar a los demonios y para pedir cosas. Consigue un cofre de materiales que le pueden ser útiles para conciliar el sueño. Así que momentos después, cumple con su primera misión. La almohada está lista y suavecita. Crepúsculo ya está al tanto de que la princesa escapó de su celda, así que se molesta y planea ir a hablar con ella. Sin embargo, la encuentra dormida y después de pensarlo, ve que no tiene motivos para despertarla. Parece que es buena gente el señor este. Hablará con ella el otro día. Mientras tanto, la nación de Goder Este está de luto por el secuestro de su princesa. Han pasado 5 días y tampoco saben nada del héroe. Luego de una larga siesta, Sia despierta con máscaras de sábanas en la cara, lo que significa que las sábanas de este castillo también son baratas. Además de que su postura para dormir no es la mejor. Sumado a eso, por alguna razón que se me escapa, duerme con la corona puesta y esto le hace daño. Esto nos lleva a la siguiente misión. Hace una cinta suave para la cabeza, pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser una muy linda. Afortunadamente, este tipo con manos de tijeras venía a traerle comida, y Sia le intercambia la corona por algunas tijeras. Un trato bastante justo. Con esto, finalmente logra obtener la diadema de corona, pero le falta algo: las sábanas. Así que es hora de ir a por una. Con los osos de cómplices, logra salir de la celda otra vez, esta vez usando la tijera para cortar todo lo que pueda serle útil para sus sábanas. Luego de amenazar a medio castillo, se encuentra con este velo fantasma, una tela con vida, así que deja su cabeza y manos a un lado y se lleva el resto del cuerpo. Misión cumplida, sábana obtenida. La tela es bastante buena. Twilight va a hablar con ella otra vez, pero nuevamente la encuentra dormida y respeta su sueño, así que será en otra ocasión. Mientras tanto, los héroes que se ofrecieron para ir a rescatar a la princesa ya se han enfrentado a múltiples demonios, mientras que la princesa la está pasando realmente mal, porque el ruido de los ronquidos de los demonios no la dejan dormir. Así que sale nuevamente de la celda, decidida a encontrar un lugar nuevo, algo más cómodo para dormir. Los guardias hablan sobre que la princesa escapó nuevamente, sin saber que la tienen justo allí, buscando materiales para su nueva cama. Esta, en la armería noble, se consigue este escudo que es capaz de soltar una ráfaga fuerte de viento. Esto le dio una idea, pero no se lo puede llevar todo a su celda. Así que, a fuerza de golpes con este hombre cristal, golpea una y otra vez la fuente del viento para llevarse solo eso. Sia se entera de que el héroe va en camino a salvarla, pero sinceramente ella ni lo conoce, así que sigue en lo suyo. Twilight está en búsqueda del escudo que Sia está rompiendo atrás suyo, ya que este es irreemplazable y es único en su clase. Escuchan los ruidos que hace Sia, pero los ignoran porque creen que son los trabajadores de la armería. Sia sigue en su búsqueda, se adentra en este templo de lava, luego se resbala y muere. Sí, a los demonios no les importa. Al fin y al cabo, era lo que ella quería, ¿no? Descanso eterno. Pero no la van a dejar muerta. Llaman al clérigo demoníaco para que la reviva. Sia revive gracias a este tipo en la iglesia, y en un ataúd que no es
es para nada cómodo. Sin embargo, nada que no se pueda arreglar. Con los cuernos del clérigo, se lija la madera del ataúd y luego con el slime lo encera. Con la sábana y con la almohada recién hecha, logra cumplir su misión. Un buen lugar de descanso, con una buena cama. Qué curioso. Parece que a los demonios también se le da bien lo de los clérigos y las iglesias. Pero bueno, sigamos. Twilight intenta hablar nuevamente, pero como ya sabemos que es buena gente, deja la charla para otro día y le permite dormir a la princesa. Mientras, piensa que quizás secuestraron a la princesa equivocada. Los héroes transitan caminos difíciles. Encima, dan vueltas en círculos. Allí, se les aparece el rey demonio y Downer lo ataca, pero no le hace nada. Mientras este par estaba limpiando las afueras del castillo, se dieron cuenta de que la princesa se encontraba escalando. Pero vamos a retroceder un poco. La princesa Sia tenía una picadura de mosquito. Eso es algo que nunca le sucedió en casa porque tenía un mosquitero. En cambio acá hay lugares abiertos por doquier. Así que para evitar que su piel se dañe, la siguiente misión es hacer un mosquitero. Para eso necesita una tela grande. Así que este velo fantasma gigante sin dudas le servirá. Ahora, con una cuerda, necesita un lugar en donde atarlo. Pero también necesita algo con lo que escalar. Así que engaña a este más que conveniente gato con zapatos especiales para escalar. Y así fue como la encontraron escalando. De inmediato avisan al rey demonio. Dado a que Sia va directo a los huevos de Fénix, al estos tener propiedades curativas, Twilight piensa que lo está haciendo para ayudar al héroe. Así que moviliza a los demonios para que la vayan a detener. Salen muchas unidades para detenerla, pero se detienen al ver que Sia solo ató una cuerda. Y de bonus, se le curó la picadura de mosquito gracias a los huevos. Lo de robar los huevos de Fénix no era lo que ella quería. Era parte de su plan para lograr hacer este gran mosquitero. Así que se va a dormir sintiéndose tranquila. Downer y el resto logró atravesar el laberinto, pero se encuentran con este enorme dragón. Él quiere pelear, pero no están en condiciones de hacerlo, así que se retiran. Mientras tanto, en el castillo comienza el consejo de ancianos demoníacos, pero Sia interrumpe aparentemente con buenas intenciones. Nada de eso, porque se lleva la poción que estaba en la mesa. Todavía no está satisfecha, así que necesita ir en búsqueda de artículos para mejorar su sueño. Parece que los osos ya son cómplices recurrentes. Mientras ella salía, este furro gigante anotaba todas y cada una de las cosas que Sia hacía. Y hablando de ella, se encuentra con unos aparentemente cómodos hongos, y no duda en tirarse a ellos, sin saber que eran nocivos y que la terminarían matando. Pero no pasa nada, porque la vuelven a revivir. Parece que la princesa está muriendo mucho. La última vez, murió porque quería probar si un golpe del dragón del trueno sería suficiente para aliviar los nudos musculares. Luego de eso, el clérigo hizo lo que pudo para que Sia valorara más su vida. Sia sale otra vez de la celda, en búsqueda de una poción para dormir, en el almacén de objetos. El furro la seguía vigilando, y se indigna aún más. Le funcionaba, y el guardia estaba por darle la poción. Pero el furro interviene, pues resulta que él es el encargado de hacer que las reglas del castillo se sigan al pie de la letra. Su nombre es Siberian, y destapa la identidad de la princesa cautiva. Aunque intente esconderse, a la princesa no le importan las reglas, solo quiere dormir tranquila. Es por esto que su habitación es un desastre. El furro le pide que devuelva todos los artículos robados. Tiene incluso un árbol sagrado allí dentro. También se da cuenta de que están los cuerpos de los velos fantasma. Han sido muchos, pero no pasa nada. Los revivieron, creo. También tiene un montón de ataúdes que usa como camas cápsula de repuesto, ya que siempre se las quitan. Del oso no le dicen nada. Ser amigable con las mascotas está bien. Siberian está por leerle las reglas del castillo, pero esta solo quiere dormir. Es allí cuando se da cuenta del gran pelaje que este posee, y recuesta su cabeza. Resulta ser muy cómodo, lo suficiente como para que completara su misión de conseguir algo agradable y esponjoso y lograra dormirse. El furro le dice a Twilight que planea cortarse el pelaje como medida contra Sia, pero Twilight le da muchas razones tipo NPC para que no lo hiciera. En fin, el punto es que una vez más, Sia logra dormir. Un grimorio es la acumulación de sabiduría humana, imparte conocimiento de magia. Es por esa razón que los demonios temían mucho y sellaron los grimorios en el castillo demoníaco. Sia se dio cuenta de que el grimorio probablemente era un libro muy difícil, lo que significa que dormiría bien si lo leyera antes de acostarse. Aún así, la misión no va bien porque considera a los grimorios aburridos. Además, en lugar de tener sueño, algo más la está agotando, así que decide buscar un grimorio avanzado. La realidad es que se necesita un procedimiento especial para el grimorio avanzado, pero sin querer, la princesa logra activar dicho procedimiento y entrar al lugar donde está. Así que comienza a leerlo, y de él sale Alasif, el espíritu del grimorio, capaz de conceder cualquier deseo, incluso sacarla de allí.
pero ella lo quiere meter de vuelta. Aunque es capaz de derrotar a los demonios, Sia se niega, hasta que escucha que es capaz de hacer la magia del sueño. Mientras tanto, los demonios colocaron cámaras en el castillo, pero no se vieron venir que Sia utilizará magia del sueño. Esto creó un velo que cubrió todo el castillo, lo que hizo incluso que el rey demonio se quedara dormido. Funcionó para todos menos para ella, porque ¿qué sentido tendría que el usuario también sintiera los efectos? Sia intenta dormir desesperadamente, hasta que finalmente lo logra. Usó un libro como almohada. El castillo demoníaco estuvo bajo los efectos del hechizo por 3 largos días. Mientras, los héroes continúan luchando. Sia aprendió sobre los puntos de presión y quiere usarlos para ponerse a dormir. Pero hay uno en especial que no puede presionar por ella misma. Así que esa es la siguiente misión. Le pide ayuda al osito, pero al tener las manos tan suaves no funciona. Así que sale de la celda en su viaje para encontrar a alguien que presione los puntos por ella. Va a ver a este grupo de demonios. Como no quiere dar tantos detalles, lo resume en un "quiero que toquen mi cuerpo". Esto dejó confundidos a los demonios. Así que va a ver al clérigo, que se quedó con esta cara. Entonces, la princesa se topa con Twilight, que quiere demostrar su autoridad como rey demonio. Así que se lo lleva a su celda y le explica lo de los puntos y el rey lo malinterpreta, pero aún así sigue adelante. En el momento en que él toca a dichos puntos, Sia se queda dormida y él, al malinterpretar las cosas, se queda con ganas. Pero bueno, misión cumplida. La luz del sol es importante para los humanos por los beneficios que ésta tiene. Pero en el castillo demoníaco hay una noche eterna. Eso le está empezando a afectar a Sia, por lo que debe buscar una luz brillante para despertar. Ya tiene su objetivo. Irá más allá de los muros del castillo, improvisando con los objetos que tiene. Los demonios que la veían estaban tranquilos porque pensaban que no podría salir del castillo, pero sí termina saliendo, así que alertan a todos y van tras ella. Sia llega a la fuente de luz brillante. Esta fuente de luz es el arma definitiva de Twilight, una espada brillante de bordes triangulares. Brilla como el sol, así que le será útil a Sia. Los demonios piensan que hará una clase de rebelión, pero la princesa simplemente vuelve tranquila de vuelta al castillo. Misión cumplida para Sia. Luego de cubrirla con varios velos, logró simular la luz del sol que entra por las ventanas, así que se puede ir a dormir en paz. Bañarse es como limpiar el alma, aún en el castillo demoníaco. Esto es algo permitido para humanos y demonios. La princesa no es la excepción, pero vaya bañera más incómoda. Ahora, dado que su sueño es quedarse dormida en la bañera, y teniendo en cuenta que en su antiguo hogar las sirvientas no le dejaban tener un baño tranquilo, la próxima misión es conseguir un sitio cómodo donde bañarse, y no una bañera para pequeños demonios de 50 centímetros. Para cumplir su misión, va al lugar donde se están bañando todos los demonios. ¿Para unirse a ellos? No, para robarles la fuente de agua. Y con esto, el primer paso está listo. Agua caliente, la base esencial para un baño relajante. Pero todavía necesita una bañera. Sia quiere una tan grande como un caldero. Afortunadamente, venía pasando Rocket Turtle, quien tiene un caparazón bastante llamativo. Si la mecha de la cola de Rocket Turtle se llegara a encender, se convertirá en un poderoso cohete. Con ayuda del estornudo de este dragón, la princesa, sin que estos se den cuenta, enciende la mecha de Rocket Turtle, causando así una explosión. El caparazón quedó intacto, aunque Siberian y el dragón no tanto. La princesa toma el caparazón, lo llena con agua caliente y al fin hizo su sueño realidad. Logra relajarse en su nueva bañera y momentos después se queda dormida. Debido a esto, Siberian la amenaza con no darle bocadillos hasta que devuelva el caparazón de Rocket Turtle. A pesar de que aquí siempre es de noche, las estaciones siguen viniendo y es hora del verano. Por ende, hace mucho calor. Eso sumado a todo el magma que está bajo el castillo. Gracias a todo este verano infernal, Sia no puede conciliar bien el sueño. Además, la comida tampoco es muy refrescante. Cada verano, los demonios de hielo, liderados por el golem de hielo, hacen manifestaciones contra los demonios del fuego para cambiar el magma del castillo por hielo. Esto quiere decir que hay un área de hielo. Al estar al tanto de esto, la princesa ya tiene una nueva misión: obtener hielo de aquella área para dormir fresca. Como va a una zona muy fría, no puede llevar esa ropa. Necesita cubrirse con algo. Pero ¿dónde lo encontrará? Pues casualmente, iba pasando el hombre caucho, y el mayor error de este fue decirle a la princesa que es hueco por dentro. Ahora sí, Sia obtuvo su armadura para protegerse del hielo y le es bastante útil. Ahora tiene que aprovechar que los manifestantes la confundieron con el golem de hielo, ya que los manifestantes harían cualquier cosa por el golem de hielo. La princesa les pide que hagan un iglú en su celda. Estos acceden, puesto que sería hacer un campamento en territorio enemigo. Ahora, lo segundo que les pide son 2 o 3 de estas pequeñas focas a la celda. ¿Pero para qué? Pues obviamente para darle a los demonios de hielo una imagen más positiva, ¿no? Está por pedir algo más, pero de repente aparece el auténtico golem de hielo. Así que se va un momento para explicarle par de cositas y luego regresar. En fin,
dice que se va porque recibe órdenes de la princesa. Allí comienzan a sospechar, pero se salva diciendo que la princesa en realidad está designada extraoficialmente para ser el próximo rey demonio. Estos últimos días, los demonios de hielo han estado bastante silenciosos, pero es porque Sia completó su meta. Y como bonus, los demonios de hielo, al creérselo de que será el próximo rey demonio, están allí sirviéndole. Los está usando como quiere. Siberian la vuelve a castigar sin bocadillos hasta que devuelva al golem de hielo. Y también quiere confiscarle a las focas. Luego de eso, un día mientras Sia regresaba de adquirir cierto ítem, se dio cuenta de que había un pequeño demonio durmiendo sobre el osito. Así que se puso tan celosa que usó un objeto que encogía. Entonces, luego de abrir los ojos, su cuerpo se había encogido. No era el tipo de encogimiento que esperaba, pero da igual. Eventualmente volverá a su tamaño. Así que se dirige a dormir. Pero no se esperaba que por su tamaño no pudiera con la bolsa que cargaba. Además, saltó desde allí. Así que no puede regresar a su cama hasta que se encuentra una escalera. Pero no fue la mejor de las ideas, porque es un puercoespín. Allí se dan cuenta de que usó el ítem para encogerse y que le queda esa cantidad de tiempo para volver a la normalidad. Pero se desesperan porque no habla. Pero da igual, porque la llevarán a su celda ahora. Este se pone muy feliz porque es la primera vez que carga a un humano. Y así, vinieron uno tras otro para cargar a la princesa. A ese paso no regresaría nunca. Así que se le ocurre la mejor de las ideas: tomar las espinas del demonio y apuñalar a todos. Por último, amenazar a este si no se apresuraba. Se consiguió un taxi con armas incluidas. Twilight llega al lugar, así que la aventura de la princesa encogida terminó de muy mala forma, pero todos acabaron acariciándola. Eventualmente, tal y como una niña, Sia se queda dormida profundamente. Así que, a pesar de todo, la misión fue un éxito. Desde que el rey demonio secuestró a la princesa, la lucha entre humanos y demonios se ha intensificado. Así que las fuerzas demoníacas desplegadas empezaron a rotar para evitar el agotamiento. Es por esto que el escuadrón femenino ha regresado. Mientras tanto, Sia busca la forma de dormir cómoda esa noche. Quiere un futón nuevo, pero en la entrada de su celda estaba esta chica demonio. Su nombre es Harpy y es una de las que regresó del despliegue. Busca de muchas formas llamar la atención de Sia porque está interesada en humanos, pero la princesa no le hace nada de caso. Es por esto que Harpy decide usar la carta de intentar seducirla con charlas de chicas, pero Sia le tapa la cara para que se calle. Harpy se tomó esto como que Sia estaba avergonzada porque está enamorada de alguien, así que sigue insistiéndole, pero la princesa le pone un muro de ositos. Twilight aparece y deja a Harpy entrar en la celda para que charlen mejor, así que Sia elige el camino de la violencia. Aún así, Harpy sigue insistiendo, porque siempre ha sido su sueño hacer amigas. Esto conmovió por completo a Sia y la hizo cambiar de parecer, y con esto me refiero a las esponjosas alas de Harpy, no a lo otro, ya que tomarlas a la fuerza las arruinaría. Quiere convertirlas en su futón, así que rápidamente Sia acepta la amistad de Harpy. Y más emocionante, tendrán una pijamada, o bueno, algo así, porque Sia solo estaba usando sus alas como futón para poco después quedarse dormida. A pesar de esto, no fue la mejor siesta. Ambas terminaron en el piso, porque la postura de Sia al dormir es pésima, pero ella insiste en que quiere una cama más grande. Harpy conoce el material adecuado, y como ve que Sia le está pidiendo ayuda, quiere colaborar. Le da un par de opciones como un nido de aves y una roca genial, pero no son las mejores opciones para un humano. Así que después de pensar un rato, le da la opción de un lugar para dormir que era popular entre demonios con alas, encima del castillo, que en realidad es una nube sofisticada mágicamente para mantenerla liviana. Era tan suave que ese lugar se prohibió. Ella reveló un lugar secreto del castillo, mientras que Sia ya le puso el ojo a su nuevo objetivo, así que prepara sus cosas para ir allí. Pero no sola, quiere a Harpy para que la acompañe. Esto hace que ella se ponga muy feliz hasta que descubre la forma en la que irán. Con mucho esfuerzo y jugándose los cuádriceps, Harpy la lleva al área superior del castillo, donde Sia se tira de inmediato a por una siesta. Harpy está aceptando el hecho de que quizá Sia no la considere una amiga, pero eso no es lo peor para ella. Sia cortó su propio trozo de cama para llevar, y es lo suficientemente grande para dormir con Harpy, lo que hace que se vuelva a ilusionar con su amistad. Pero eso no es lo peor. Lo peor es el viaje de vuelta. Con la cama tan grande y las cómodas alas de Harpy, la misión está completa y Harpy está feliz. Twilight se da cuenta de que la parte alta del castillo está dañada. Más tarde, Sia le devuelve lo que tomó. ¿Y el héroe? ¿Dónde está el héroe? Pues estos tres siguen en camino. Finalmente, logran derrotar al dragón. Ahora nos vamos al consejo demoníaco de los 10 grandes. Allí está Poseidón, este dragón venenoso de fuego que no parece ni dragón, ni venenoso, ni de fuego. Neo al Raúe, al clérigo que ya lo conocemos, y Siberian, que también lo conocemos, son interrumpidos porque la princesa está en un sofá haciendo ruido porque estaba aburrida. Siberian le grita para que se vaya, pero Sia se va triste, y Twilight también se siente algo mal, porque a veces se le olvida que ella está cautiva allí, y Neo al Raúe también se siente mal por la princesa. La reunión continúa, así que interviene para hacer algo al respecto. Entonces, Twilight se encargará de mostrarle que no
hay que sentir lástima por la princesa. Y es que mediante las cámaras, vemos que va con sus tijeras a cortar un árbol, que es nada más y nada menos que el hermano mayor de Neo. Sia quiere hacer una cama de tronco. Neo nota que su hermano es más pequeño que de costumbre, y es que la princesa ha estado cortándolo constantemente. También tiene su nombre tallado para marcarlo como su propiedad. Neo sigue intentando convencerse a sí mismo, hasta que vemos que Sia se cansó de jugar con el tronco y termina por cortarle la corteza ante los ojos de su hermano. Neo dice que no pasa nada, que su hermano es un árbol y no puede sentir dolor. Además, después de todo, es ecológico si lo usa todo. ¿No? Pues nada, no usa todo. Tira la mayoría y se queda con uno solo. Pero esto no cambió el autoconvencimiento de Neo. En cuanto a la princesa, finalmente se hizo una cama de tronco y empezó a hacer zzzz. Al siguiente día, Neo va a hablar con ella, y la princesa se terminó disculpando con los demonios. El héroe continúa superando una prueba tras otra. Esta vez, el camino se divide en 3, por lo que toma el de la derecha, donde se encuentra con estos demonios a los que deben enfrentar. Pero, ¿a quién le importa eso? La princesa tiene una prueba más dura: lavar la ropa porque se llevó una bebida a su cama. Pero para poder tener una noche digna de descanso, debe lavar inmediatamente. En el Consejo de Demonios, discuten por qué el héroe tomó el camino incorrecto, lo que retrasa sus planes. El punto de todo esto es que el héroe suba de nivel y que Twilight intente ganar al final. Así que discuten el cómo hacer que el héroe llegue de forma segura al castillo. La princesa va a lavar el futón en la fuente de pureza, la cual es capaz de curar cualquier cosa. Planean mantener al héroe a salvo con eso. Pero si el agua se ensucia, se convierte en agua común. Y es lo que sucede porque la princesa puso su sábana allí. También toma la burbuja que se supone era la protectora. Y esta cosa para el enjuague. Sí, el plan de los demonios era perfecto. Incluso este sujeto tenía un objeto magnético para controlar la brújula del héroe y llevarlo a cualquier dirección. Se llama Magnesphere, y la princesa lo toma porque necesita un tendedero. El tipo planea guiar al héroe a un demonio eléctrico que creó. Lo hizo débil a la luz para darle confianza al héroe. Pero, ¿cómo le decimos que no va a salir de allí? Si entra en contacto con un imán, se vuelve loco. Y eso fue lo que hizo porque, tal y como lavadora, comenzó a dar vueltas hasta que no solo se rompió, sino que secó la sábana de la princesa de forma perfecta, lo suficiente para irse a dormir. La cara de sorpresa de Twilight y compañía al ver al robot destrozado y a la princesa durmiendo no tiene precio, así que la castigan sin refrescos por una semana. El héroe sigue perdido. El camino de antes era el incorrecto y este también lo es. En el castillo ya es otoño, así que la princesa necesita algo para soportar el frío. Necesita hacerse unas bragas para mantenerse caliente mientras duerme, pero también debe ser discreta, puesto que en su hogar anterior la regañaron severamente por exponerse tanto, así que se mantendrá en perfil bajo mientras busca cómo hacer sus bragas. Los demonios le piden explicación y ella hace lo posible para no dar muchos detalles. Todo lo malentendían como ellos querían. El velo fantasma es útil otra vez. En el castillo se corrían los rumores de que la princesa estaba completamente desatada, atacando a todos con agujas, con el fin de hacer un arma que destruirá el castillo demoníaco en 2 segundos. Así que le informan al rey demonio. La princesa planea terminar de hacer sus bragas en esta enorme manta oscura, en la que resulta que está un prototipo robot de la princesa, que está hecho por el tipo del robot de antes. Pero los otros demonios no estaban al tanto de esto, por lo que se pensaron que era la máquina para destruir al castillo en 2 segundos. Twilight planea colocar eso en el camino del héroe para que ya no se pierda más. Por otro lado, el arma secreta de la princesa contra el otoño e invierno ya está terminada, así que se va a dormir. Entonces, el castillo demoníaco estuvo en alerta para nada. El héroe sigue perdido todavía. Sia recuerda que su madre le hablaba de una técnica especial para conciliar el sueño de inmediato, pero no la recuerda por completo, así que no la puede poner a prueba. Esto le viene de maravilla porque el rey demonio está fatigado y a punto de morir, así que Sia busca la forma de hacer que se duerma. Prueba con métodos muy poco comunes, que claramente no funcionan ni en humanos ni en demonios. Pero bueno, con Sia sí hubiera funcionado. Ella ya hubiera hecho zzz hace mucho. Luego de casi matar a Twilight, Sia recuerda la forma en la que su madre la dormía cuando era una niña, dándole palmaditas en la cabeza a Twilight, hasta que este se relaja y termina durmiendo. Sin embargo, esta técnica es tan poderosa que es capaz de dormir hasta al que la aplica, así que Sia se queda dormida momentos después. Los ositos se la llevaron a la cama para que no se resfríe, y el rey demonio quedó allí. En cuanto al robot de antes, el héroe nunca lo vio, a pesar de estar posicionado de forma obvia porque este se perdía una y otra vez. Todo iba normal en el castillo, pero los demonios estaban lejos de sospechar que la princesa fuera raptada. La buscaron por todos lados y la única pista es esta nota. El responsable es Hades y lo está haciendo porque quiere quedarse con el puesto del rey demonio. Mientras tanto, en el castillo abandonado de Hades, esta es la nueva prisión de Sia. A pesar de que es más silencioso, esa almohada es más que barata, así que no tiene de otra. Debe conseguir todo desde cero. Logra salir de la prisión con una explosión y le pide a estos 3 que le ayuden a conseguir materiales. Hades contacta con los demonios para contarles su malévolo plan. Sin dar
darse cuenta de que tenía a la princesa debajo de él quitándole su ropa para hacer su cama. Todos notaron esto, menos Hades, que se quedó en calzones. La princesa ya tiene los materiales para un sueño decente. Se hace una almohada y ya está más que cómoda, así que queda dormida. A pesar de que le dan más comida allí y es más tranquilo, el lugar está horrible, así que se irá a hacer una cama. Sin embargo, hay muchas trampas. En el camino se encuentra a este sujeto durmiendo en ese lugar peligroso, así que lo despierta. Su nombre es Hipnosis y es el maestro del sueño. Tiene que dormir al menos 20 horas o se muere. Es un dormilón profesional, así que Sia quiere aprender de sus trucos. Empezando por estos rayos por debajo tienen una tela bastante cómoda, así que activa todas las trampas y mientras esquivaba todo, Hipnosis admiraba su pasión para dormir. En el castillo demoníaco, se preparaban para ir en búsqueda de Sia, mientras esta solo se estaba haciendo una cama súper cómoda, que además es móvil, y que por supuesto, está programada para esquivar las trampas mientras es usada. Misión cumplida. La operación Rescatar a la princesa comienza. Los demonios más fuertes van en su búsqueda. Sia despierta en esta habitación, ahora por su cuenta debido a que su maestro se fue a dormir. Allí tomó objetos para dormir cómodamente una vez más. Hades ya sabe que los demonios están allí, pero no como esperaban. En realidad, querían atraerle con comodidades para que se fuera de vuelta con ellos. Hades cree que nada de eso servirá, porque la princesa está encarcelada. Pero no lo está. Sia continúa tomando objetos y finalmente logró hacerse esto. Los demonios llegaron a Hades y la pelea estaba por comenzar. Pero antes de chocar espadas, se dan cuenta de que la princesa se iba volando en el aparato que construyó y se pusieron a celebrar, mientras que Hades no sabía ni en dónde estaba parado. La batalla no se dio. Todos regresaron tras la princesa y estaban felices porque regresó con ellos. Incluso este osito fue a llevarle su almohada. Nunca nadie se había preocupado tanto por ella. Y así, la princesa duerme cómodamente mientras regresa volando a casa con todos los materiales que recolectó. El héroe y su grupo siguen en busca de la princesa. Ahora se encuentran a las afueras del volcán antiguo, pero uno de ellos logró probar un hechizo que abre un pequeño portal hacia Sia, pero muy pequeño. Incluso Downer logra tocarla un poco y molestarla mientras dormía, pero este no sabía qué estaba tocando. Planean usar ese hechizo para cuando se acerquen más al castillo, pero para eso deben enfrentarse a los 10 mejores demonios. El consejo de demonios se reúne otra vez para enviar a este que pelee con el héroe y luego hacerle una fiesta de despedida. Pero en eso entra la princesa, que tuvo una pesadilla. Sia cuenta su pesadilla para que se sienta mejor. Era un recuerdo de la infancia con un amigo, el héroe, de quien no se acuerda el nombre y le llama a ¿cómo era? El héroe intentaba ser bueno con ella, pero siempre terminaba arruinándolo. Es por esto que no es muy recordable. Flores en la cara, abejas, se perdieron en un bosque y luego lo encontró enterrado pies arriba. Cayó en una trampa e incluso llegó a morir. De hecho, tampoco informó de su muerte a nadie porque como no era muy memorable, lo olvidó. Pero él apareció otra vez y lo peor de todo es que no es solo su amigo de la infancia o el héroe, es su prometido. Según el padre de Sia, esto dejó a todos con la boca abierta. Sia se pregunta qué estará haciendo Downer ahora y luego se va a dormir. El clérigo se da cuenta de que, ¿cómo era? Es el héroe. Así que le dice al dragón de veneno de fuego que se asegure de aniquilarlo. La pelea entre el dragón de veneno de fuego y el grupo del héroe estaba a punto de comenzar, mientras que en el castillo, Sia le escribe una carta a su madre, donde a pesar de que dice que está viviendo bien, parece que se despide porque morirá. Y es que tiene un problema de caries. La llevan al médico, pero se niega a abrir la boca. Lo intentaron una y otra vez, pero ella insistía en que no la abriría. A pesar de que el problema era solo una carie, en el castillo se corrió el rumor de que la princesa tenía una enfermedad terminal. Así que fueron todos a verla, incluso esta chica, Wei. En este punto yo pensaba que los chismes era solo de humanos, pero parece que en el reino de los demonios también se da mucho. Bueno, continuamos. Como no puede abrir la boca, intentan usando al osito, hasta que finalmente lograron acabar con el tratamiento y Sia está como nueva. La razón por la que ella no quería abrir la boca es porque allí se encuentra su mayor complejo. Su lengua es mucho más pequeña que una normal, pero en fin, luego de esto se queda dormida. La pelea del grupo del héroe contra este fue dura, pero finalmente terminó derrotado. Y todo porque a pesar de que recibió elementos para ayudarse, esos ítems se cambiaron por otros, así que el principal culpable era la princesa. Sin embargo, poco después se fue revelando que cada uno de los demonios cambió algo de las bolsas, así que sin querer, terminaron contribuyendo a su derrota. El dragón de veneno de fuego incluso intentó activar el robot de la princesa, pero lo cambiaron por este de menor estatura porque ella insistía en que no se parecía en nada a ella. El dragón de veneno de fuego quería darle una lección a Sia, pero como todos contribuyeron a su derrota, intentaron detenerlo, mientras la princesa solo dormía. Por otra parte, los mentirosos discutían. El grupo del héroe seguía avanzando cada vez más. La princesa veía la televisión. Sí,
Tienen una allí, y con canales humanos, en donde mostraban una grandiosa cama de agua. Sia intenta pedir una, pero no hacen entregas hasta ese lugar. El consejo demoníaco discutía la forma de intentar calmar a la princesa, así que al ver que han sido muy permisivos, deciden ponerse serios. Lo primero que intentarán hacer es ignorarla. La princesa busca la forma de hacer su propia cama de agua, así que va por los materiales. Todos los demonios la ignoraban, así que tomó a algunos con cuerdas, incluso a Twilight, con los colmillos y cuernos de los demonios que tiene, podría hacer una cama, pero necesitaba una cuerda elástica. Lo bueno es que Neo tenía algunas que servían, así que la toma a ella también. Es ahí cuando se da cuenta de que la estaban ignorando y se pone triste. La princesa logró hacer su cama de agua y se fue a dormir. Misión cumplida. Mientras tanto, al ver que lo de ignorar no funcionó, discuten otra forma de mantener a la princesa a raya, así que la tienen que hacer entender que es un rehén. Llaman a Hades, que les da la idea de colocarle tareas a la princesa, obligándola a trabajar. Sia solía trabajar en su antiguo hogar, y es por esto que no se niega a hacerlo. Sin embargo, lo hace bastante a su manera, aunque también eran tareas sencillas. En un solo día, logró terminar tarea para un mes, esto porque quería dormir cuanto antes. Unos demonios se ofrecen a ayudarla. Para el final del día, Sia termina con toda la tarea y tal como quería, se va a su cama a dormir, con la satisfacción de haber terminado todo. En cuanto a los demonios, otra misión fallida, así que ahora traerán a más rehenes para hacerle entender a la princesa el rol en el que está. Llevan a la princesa para que vea cómo tratan a estos dos rehenes, y ella solo está sorprendida porque el trato que recibe, a diferencia de ellos, es excepcional. Sia entiende los motivos de los demonios y comienza a actuar como una verdadera rehén, pero demasiado bien. Tanto que cada palabra hería a Twilight y compañía, que era básicamente lo que querían, pero no se esperaba que fuera tan duro. Incluso mató a Twilight mentalmente, a todos de hecho, tal como si de una alineación planetaria se tratase. La princesa intentó con todas sus ganas hacer lo que ellos querían que hiciera, pero al final la dejaron salir para que continúe con sus rutinas diarias, porque no pudieron con la culpa. Y así, la princesa regresa a su celda a dormir una vez más, con una diferencia. Ahora, ella actúa como rehén, a conveniencia para que no le quiten las cosas que se roba. Sia reflexiona al ver cómo los demonios son amables con ella, y no entiende por qué se pelean con los humanos. Un día, la princesa tomó una decisión trascendental, una que la llevaría temporalmente fuera del castillo. Así que se va corriendo al reino humano. Los demonios creen que no va a salir, pero ella está muy preparada. Cuando ven que sí va en serio y que se va al reino de los humanos, se ponen en marcha y van tras ella, pero no logran atraparla, hasta que con una trampa bastante buena de Twilight logran detenerla. Sia quería comprar productos para dormir, específicamente esta almohada vibradora. Intenta convencer a los demonios con regalos, pero estos se niegan. Sin embargo, la princesa les pide que le acompañen. Al principio se niegan, pero después de pensarlo bien, pueden ir disfrazados. Al fin y al cabo, no son mala gente, pero bueno, la excursión sería el día siguiente, así que ella se va a dormir, mientras que los demonios no pudieron con los nervios que suponía el salir de su reino al humano. Además, ¿qué creen ustedes que pinta ese perro afuera? Al día siguiente, salen con los mejores disfraces posibles. A Twilight se le notan los cuernos, al clérigo, la cola y las orejas, y a Siberian, que es un perro, pero no pasa nada. Son disfraces de Halloween, ¿verdad, chicos? ¿Y cómo creen que van a comprar las cosas? Pues la princesa tomó dinero prestado de un cofre que se consiguió. Siberian ni se molesta en fingir que no es un perro, pero no pasa nada, están rodeados de NPCs. Encuentran el sitio donde venden la almohada vibradora, pero está muy lleno de gente, así que tienen que hacer una larga fila. 2 horas después, aún están allí. No es hasta 6 horas después que llegan y Twilight se da cuenta de que hizo la fila equivocada. Cuando toca pagar, son 3,000 de oro, bastante caro, y como la princesa se quedó dormida, los demonios no tienen con qué pagar. Al final, ni ellos mismos saben cómo terminaron comprando la almohada. Para regresar, deben ir a un sitio con menos gente. Llegaron a un festival de fuegos artificiales antidemonios. Querían irse, pero Twilight tenía un asiento de lotería para una cena y algunas bebidas, así que se quedan un poco más. Todos están allí, mientras que la princesa intenta darle una probada a su nueva almohada, pero por el ruido de los fuegos artificiales, claramente no iba a poder dormir. Por otro lado, los fuegos artificiales que los demonios consideran hermosos son completamente en contra de ellos. Allí, se ponen a hablar un poco sobre el conflicto humanos-demonios. Sia les demuestra algo de afecto con este dibujo y les pide que regresen de una vez a casa. Sí, a casa. Al castillo demoníaco. Finalmente, se alejan de todos. La princesa se quedó dormida con la almohada activa, así que hacen el círculo mágico, vibrando todos. Al día siguiente, Sia le dio su almohada a el osito porque a él le gusta más. Ahora la princesa se encuentra firmando autógrafos a los ositos, hasta que Siberian le avisa a Twilight que el héroe está cerca de la Tierra en el área nueva, la cual, amigos, se encuentra en construcción. ¿Qué significa esto? Pues que las trampas y cofres todavía no se han puesto. Twilight no puede permitir tal cosa, así que va a encargarse. Por otro lado,
Harpy va a ver a la princesa con intenciones de invitarla a una fiesta de pijamada. Al final, logra convencerla, diciéndole que tendrá un sueño alegre. Así que Sia ya tiene nueva misión. Twilight aparece ante el héroe y su grupo para pedirle que tomen otro camino. Pero al momento de irse, fíjense en esto que dejó atrás. Pero sabremos qué es más tarde. Twilight regresa al castillo para dormir, o eso quería, pero Sia aparece allí para pedirle explicaciones de lo que se hacía en una fiesta de pijamada. Twilight le explica básicamente que en las pijamadas se hablan de cursilerías y demás. Esto decepciona por completo a la princesa. Twilight comienza a preguntarle si está enamorada, y mientras hablaba un poco del amor, el clérigo venía entrando a la habitación y malinterpreta por completo la situación. Así que confronta a Twilight y lo hace entrar en razón, mientras la princesa reflexiona sobre lo que era estar en una pijamada. Pero la misión se cancela, porque Sia ya no quiere ir a una pijamada. ¿Recuerdan a la chica de antes? Pues Kubei es una sucubo que quiere llamar la atención pero no lo logra. Quiere aprender de la princesa pero no es lo único. El velo fantasma la confunde con Sia y esto hace que comience a creer que realmente se parecen. Así que va de inmediato a verla con intenciones de aprender para parecerse más. Sia malinterpreta todo y cree que le quieren hacer un doble. Esto porque quizás hay alguien que pueda atacarla. Así que su siguiente misión es hacer una doble de élite. Le enseñará toda su rutina: usar las tijeras, salir de la celda, explosivos, a matar velos fantasmas, a cepillar a los ositos. Kubei, a pesar de que se parece a la princesa, cree que eligió a la persona equivocada. Están en el lugar lleno de magma, así que como última enseñanza, Sia quiere que Kubei se tire a la lava. No pasa nada, al final la revivirán. Pero ella obviamente no quiere. En un forcejeo, la roca donde están se rompe y Sia cae a la lava, muriendo así otra vez. Pero, hey, misión cumplida. Descansó en paz. Luego de que reviven a la princesa, Kubei y ella se vuelven más cercanas. Y Harpy se pone celosa. Ahora los demonios están en una reunión, pero Sia interrumpe porque tiene días sin dormir bien y quiere averiguar la razón. Parece que tiene pesadillas, así que llaman a Hipnosis para que los ayude. Este, con un truquito de magia, es capaz de reproducir los sueños de la princesa. Algo así como un video de YouTube y ver la fuente del problema. Y es que el héroe está acosando a la princesa en sus sueños, pero una y otra vez, aunque bueno, realmente no saben quién le está haciendo daño a quién, porque Sia lo golpeó una y otra vez, pero el héroe no se rendía. ¿Cómo pudo entrar a sus sueños? Pues, ¿recuerdas que antes Twilight fue a verlo y al irse dejó tirado algo? Era un autógrafo de la princesa. Al colocárselo, el héroe fue capaz de invadir los sueños de Sia. Así que sí, es culpa de Twilight. Como media hora después, es que los demonios se dan cuenta de que el héroe es el prometido de la princesa. Luego de que el rey demonio recuperara el papel, Sia pasó de esto a esto, así que ahora puede dormir tranquila. Debido a todo este asunto, el consejo decide hacer la nueva área en construcción en modo super difícil para que el héroe no pase de allí. Por lo tanto, sin tener idea, Sia retrasó su rescate, pero la verdad es que tampoco le importa mucho. Empieza a nevar, por lo tanto, la Navidad se acerca y es una fecha especial para Sia, así que comienza a hacerle una carta a Santa. Algunos demonios veían esto, así que le informaron a Twilight que la princesa esperaba a que Santa Claus viniera. Pero hay un pequeño detalle: Santa no acepta peticiones de ese castillo, así que como no quieren que Sia vuelva a escapar, van a su celda a revisar la tarjeta para ver qué fue lo que le escribió a Santa. Para su sorpresa, la carta decía que quería regresar a su antigua casa. En el consejo discuten sobre la carta. Seguidamente Sia despierta y nota que la carta desapareció y no la encuentra por ningún lado. Twilight intenta excusarse, pero es bastante malo. Lo que Sia quiere exactamente es ir a su casa, a recoger su ropa interior especial de lana para Navidad, no por nostalgia ni porque quisiera regresar. Siberian se niega por completo a esto, pero luego de pensarlo un poco más, deciden acompañarla. Irán, Twilight y Clérigo para cumplir con la última misión: conseguir la ropa interior navideña y dormir cálidamente. Sin muchos problemas, llegan al castillo en Goder Este. Sia de inmediato le enseña sus cosas al clérigo en lugar de ir al grano de una vez, lo que hace que Twilight se desespere. Siberian está triste porque no se lo llevaron. Sia busca la ropa interior en su cama, pero era un plan malévolo porque de inmediato se queda dormida. Las cosas se complican porque hicieron ruido y la madre de Sia se acercaba a la habitación. Tenían que irse de inmediato, pero cuando la reina Aurora entra a la habitación, se encuentra con su preciada hija. O bueno, más o menos, porque era Kubei. Twilight y clérigo estaban ocultos con Sia en el armario. Esto era un plan de emergencia, pero es una tontería. ¿Cómo engañarán a su propia madre con una hija falsa? Así, con razón la hija le salió así. Ahora deben buscar la forma de rescatar a Kubei, porque de otra forma no lograrían salir. Pero no pasa nada, Sia tiene la solución y el outfit. En el camino, los tres se tienen que esconder de este paladín. Afortunadamente es bastante ciego,
parece que los ignoran a propósito. Pero también está este otro paladín que se ve más fuerte y que ya está al tanto de que hay intrusos. Así que alertó a sus tropas. No pueden usar magia porque el paladín los atraparía. Iba camino a ellos, así que tuvieron que pensar rápido y meterse a la armadura del tipo de antes. Este paladín, ahora conocido como Estrella de la Mañana, es el capitán de los paladines. Pero tiene una debilidad que Sia sabe, pero no lo va a decir porque se quedó dormida. Al paladín no se le hace raro que la armadura se mueva de esa forma, así que le piden que lo acompañen. Planeaban irse mientras no se diera cuenta, pero al escuchar que Estrella de la Mañana quiere contarles historias de la infancia de la princesa para que se familiaricen más, entonces ambos vuelven. La princesa tiene un mal presentimiento y despierta. Y efectivamente, el paladín comienza a contar historias de la infancia de la princesa, las cuales son bastante vergonzosas para ella. Una tras otra, cada una era peor, y cada una hacía que la armadura se moviera aún más. En un punto, Sia salió corriendo y su disfraz ya no estaba, por lo que notaron que eran demonios en la armadura. Así que comienza la persecución, pero no pasa nada, porque la debilidad de Estrella de la Mañana es el sol. Sí, se queda dormido al amanecer. Sabiendo esto, y luego de avergonzarse, la princesa se va a dormir. A la mañana siguiente, el castillo prepara un evento, porque de verdad se creen que Kubei es la reina. Al ver esto, Sia sabe que tiene que hacer algo al respecto, pero es más porque está molesta por haber dormido 15 minutos. El mensaje de la princesa estaba siendo transmitido en Twitch, así que los demonios veían desde el castillo. El héroe no logró cumplir la misión y se regresó al reino. Como era de esperarse, la princesa estaba a punto de dar un discurso, pero como es Kubei, simplemente se quedó helada. Pero no pasa nada, porque llega la salvación. Twilight y el clérigo inmovilizan a los guardias, mientras que Sia se coloca atrás de Kubei para hablar como si fuera ella. Ya no solo se les hace raro que la princesa sea diferente, sino que tampoco se les hace raro que hable sin mover la boca. Normal que hayan secuestrado a Sia. Sia da un discurso donde se sincera y contó todas sus buenas experiencias en el castillo demoníaco. Este discurso básicamente termina en un "no peleen". Sia se disfraza del rey demonio y da la cara ante todos, y hace todo un show para secuestrar a Kubei. Finalmente, se van todos. Aurora ya sabe que Sia es la que está disfrazada y que se la está pasando genial en el castillo demoníaco, así que ya no le molesta. Pero el héroe sigue de pesado y quiere que devuelvan a la princesa. En el castillo, todos celebran la llegada de Sia y, por supuesto, la Navidad. En cuanto a lo que Sia había ido a buscar a su casa, pues Twilight y Clérigo creen que no tomaron nada, pero no es así. Sia sí logró tomar la ropa interior esponjosa que le colocó a cada uno de los ositos, y así, luego de una larga noche, la princesa se va a dormir.